Hola, Lisa. ¿Puede ser un cafecito? ¿Un café cortadito? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, qué rápido, rápido como un bombero. Muchas gracias. Buena pinta, diríamos en España. Buena pinta, ¿eh? Ah, hola, ¿qué tal? Están de ese lado. Qué bien. Acá estamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Acá está lloviendo, si escuchan bien, no es que se rompió ningún caño, pero está lloviendo aquí en San Miguel del Monte y estamos felices de tenerte de ese lado con nosotros en una charla con el profe. El otro día hablábamos con Norberto, la verdad que fue un tiempo emocionante, un tiempo donde descubrimos tantas cosas, hasta descubrimos por qué al Drepa le decían el Drepa, Norberto, ¿no? Y cuando hablamos de Norberto, también hablamos de aconsejamiento, hablamos del consejero, hablamos de aquel que se ponía al lado para acompañarnos en la vida. Y cuando hablábamos de él, hablamos de aquella primera generación, juntamente con Dan Nuez, Andrés Fernández Paz, Beto Tarasiú, Norberto Jiménez. Hay una generación que marcó los comienzos de este ministerio y la historia de muchos de nosotros. Pero cuando hablo de música, hablo de un gran ministerio transformador, un ministerio que tuvo un impacto en toda Latinoamérica y en el mundo. Tengo que hablar de unos amados amigos, queridos, un matrimonio precioso, con hijos en el servicio, un ejemplo de matrimonio, a quienes puedo llamar amigos, pero también cuando yo era jovencito y llegué aquí, era el hombre que tocaba el piano, ¿no? Así que juntamente con su esposa hicieron un ministerio enorme. Así que vamos a recibir hoy, charlando con los profes, al matrimonio Monllamo, Willy, para los conocidos, y Sonia. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Toma asiento, señora. Qué gusto tenerle aquí. Hay mucha gente, pueden saludar, está la gente del otro lado. Mirá, tenemos los amigos de Italia, con la pasta ahí, los gnocchi, la lasaña, los de España, Portugal, tu hijo, mandale saludos a tu hijo. Hola, Pali, los nietos que están de aquel lado. Qué lindo tenerles acá, La verdad gracias que por la invitación. Es un honor para mí, porque bueno, uno representa a la generación que les sigue a ustedes. Y creo que esta va a ser una charla con ustedes maravillosa. Ustedes tienen una historia preciosa, una historia bendecida, no carente de pruebas seguramente, pero sí una historia hermosa que creo que hay generaciones que han pasado y quizás los vieron, hay otros que no saben, y los que están en el Instituto Bíblico Online quizás saben poco. Los del primer año son 250 alumnos y quizás no conocen quién es Willy y Sonia, porque Willy y Sonia para muchos obreros en el mundo entero son una marca de testimonio, de fidelidad, de consagración y servicio. Así que, Willy, ¿cómo llegás a conocer esta bella mujer? Bueno, fue en el campamento del APEN. Ah, mira. El APEN, una organización que trabaja con niños y que comenzó en Argentina con la señorita Teda Krieger, muy recordada, muy amada, y que en aquellos tiempos hacía un ministerio tremendo en las iglesias de apoyo del trabajo entre niños. Y yo fui a un campamento de jóvenes y allí la conocí de una forma medio, podríamos decir, casual, pero creo que el Señor lo tenía todo preparado. No. El Señor o de casual no tenés nada. ella lo veía. O de casual no tenés nada. De casual no tenés nada. No, aclará porque te están viendo. Vos dijiste casual. Tengo que decir que fue casual realmente. Sí, es verdad. Yo había ido a ese campamento interesado en otra chica. No me digas. Es la verdad. Por favor, corten esta parte. Esto no va. Esto corten. Se puede cortar, don Sergio. ¿Sí? Pero allí, ese año, me conocí a Sonia. Y lo primero que me impactó de ella fue su sonrisa. Wow. Yo le hice una broma, ella estaba sola sentada bajo un árbol, yo le hice una broma y me sonrió. Y ahí piqué la suela. Bueno, qué lindo escuchar esta historia, ¿no? Bueno, ¿se conocen? Nos conocimos. ¿Se casan? No, bueno, estuvimos antes de ¿No casarnos. se casaron? No, sí, no, se casan. Bueno, pensé que no. Antes de a él le invitaron a hacer un conjunto. En realidad eso fue de lo que así empezó nuestra historia musical también. Eso hay que contarlo. A él le dijeron para el 20 aniversario de la PEN que prepare un conjunto, ¿viste?
y él preparó un octeto. Yo cantaba con mi hermana con guitarra, Wow, había primos míos que cantaban y se llamó Octeto Lapen. Y con ese octeto, la verdad, funcionamos saliendo, qué sé yo, fuimos a Rosario, Santa Fe, Mendoza, salimos mucho, todos los fines de semana salíamos y teníamos ministerio con ese conjunto. 5 años tuvimos ese... O sea, que ya Dios los estaba entrenando para algo que iba a venir internacional Exacto. después. Bueno, que realmente yo me crié en un ambiente de música. Mi abuelo fue un misionero que vino de Barcelona. Catalán, por tot supuesto. arreu. Y yo cuando era chico recuerdo que algún... Bona tarda a tothom en Cataluña. Bona tarda. Buenas tardes, ¿dónde? En Cataluña. No, yo cuando era un jovencito, un adolescente, recordaba encontrarme con personas grandes que me decían, yo me acuerdo a tu abuelo predicando en una esquina y tu abuela y tu papá y sus 8 hermanos todos cantando en la calle, predicando el evangelio. Entonces ya Dios me dio la bendición de una familia que amaba el servicio al Señor y también amaba el servir con música. Mi padre lo mismo, siempre director de coro en la iglesia, banda rítmica con los chicos en la escuela dominical, grupos... Eso te marcó mucho. Evidentemente, yo cantaba solo cuando yo no sabía leer, y mi papá me sentaba en sus rodillas, teníamos un armonio en casa que era como un órgano antiguo, eso que había que pedalear, y mi papá me enseñaba las canciones que yo después cantaba en la iglesia, pero ya a partir de los 3 años, así que siempre estuve relacionado, siempre amé el ministerio con música. A ver, qué lindo lo que dice él, porque cuando me salto un punto, pero me vuelvo a la historia esa. Cuando yo llegué con 14 años, el impacto aquí era escuchar el conjunto, la música en el campamento, con mucha calidad, pero 2 personitas muy chiquititas que ponían arriba del púlpito, porque no tenían altura. O sea, ustedes no juegan al básquetbol, pero que era Patricia y Esteban. Sí. Claro. Y que eran la atracción del campamento, porque los otros decían, mirá qué fenómeno, cómo cantan. Sí, ellos comenzaron a cantar desde muy chiquitos. Creo que la primera vez que Esteban, siendo chico, quiso cantar, estábamos en una gira en Uruguay. Cafecito. Gracias, Lisa. Está incluido en la factura. Bueno. Sí, estábamos en una gira en Uruguay y el conjunto estaba cantando y de pronto Esteban, que tenía 2 años, ¿no? 2 años. 2 años, vio que su hermanita, que ya tenía 6, estaba cantando en la reunión. Él se sintió que era el único que no participaba. Entonces le dijo a la madre, yo quiero cantar El elefante trompita. Entonces, ya tenemos algo para decirle a Esteban, ¿no? Entonces estábamos ahí en la reunión y Sonia tuvo la ocurrencia de decirle a José Jordán, Esteban quiere cantar El elefante trompita. Bueno, que cante. Entonces ahí se paró José y entre canción y canción del conjunto pasó Esteban y cantó El elefante trompita. A partir de ahí ya, más adelante, ya intencionalmente Sonia ensayaba con los dos y tuvieron muchos años un lindo ministerio ambos. Interesante lo que dijiste, nombrás a José, ¿no? Ya estuvimos hablando con él, de él en cuanto a Norberto. Nombrás al fundador de Palabra de Vida Argentina, ¿no? Ya hablamos en el programa anterior un poco de aquel joven que llegó apasionado, que marcó justamente con su esposa Melba una generación, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene mucho para decir, porque, bueno, vamos a decirlo después, en una de las cantatas mi padre toma decisión. Pero dijiste José, el impacto de José en la vida de ustedes, ¿no? Porque uno cuando piensa en José no piensa en un cantante, ¿no? Ni de ópera, ni de tango, pero criterio musical. Yo cuando comparto mi testimonio siempre tengo una frase que ya de tanto decir la tengo memorizada, ¿no? Yo digo, José Jordán no me enseñó música, lo cual fue una bendición, pero me enseñó a ministrar con música. Entonces, para mí el hecho de música era un solista, un conjunto parándose y cantando en un error. Eso es todo lo que yo veía, porque es lo que había conocido. Entonces, de pronto José, cuando nosotros habíamos llegado a Palabra de Vida, nos empezaba a hablar de las grandes producciones que se hacían en Estados Unidos, nos hablaba de centenares de personas llegando al Señor, y escuchábamos y veíamos el vestuario, las luces, y él nos decía, tienen que soñar con cosas grandes para Dios. Qué interesante. Esa fue la gran motivación. Qué interesante que eso viene de Jack y de Harry Goldberg, que es músico por excelencia en Palabra de Vida. Gran músico. Y cómo José trajo esa visión, no siendo músico, y los ministró a ustedes. Y yo veo también grandes campañas. ¿Cómo comienza eso, Sonia? ¿Cómo comienzas? Llegas aquí, ya después de algunos años en el ministerio. ¿Cómo conocen a José?
¿te acuerdas? Sí, sí. O Palabra de en Vida, con realidad José Palabra de Vida. Nosotros no teníamos ni idea de Palabra de Vida. La que conocía Palabra de Vida era mi cuñada, la hermana de él. Ella tenía contacto con Palabra de Vida. Y sí, cuando venía Jack Wilson a un banquete, entonces ella con toda su mejor intención de atraparnos, nos invitó a ese banquete. Wow. Bueno, nosotros obviamente fuimos, bueno, ¿cómo no vamos a ir a algo que nos invita a tu hermana? Nunca hicimos nada y fuimos. Y la verdad fue un impacto para mí. Lo primero que me gustó muchísimo fue la canción que cantó Norberto. No me acuerdo cuál sería, La Sangre, jamás perdonará su poder, no sé cuál sería. No era La Sangre. ¿Cuál era? ¿Vos te acordás? No recuerdo la canción, pero La Sangre no, porque esa se la enseñé yo. Bueno, sabemos. Ahora me acuerdo que la enseñaste vos. No me acuerdo la canción, pero me acuerdo que a los dos nos gustó mucho como cantó Norberto. Y Griselda contó el testimonio y también fue un impacto para mí. Oh, qué lindo. Sí, fue muy lindo. Terminó el programa, habló Jack Wilson, un mensaje muy sencillo. Él hablaba sencillo, pero la verdad llegaba al corazón, fue hermoso. Y cuando él habló, nosotros, cuando hicieron la invitación, los dos nos paramos. Wow. Los dos. ¿Ya tenían a Patricia? Teníamos a Patricia, mira. de apenas 3 años. Wow. A los dos nos paramos. Claro, obviamente, él inmediatamente fue a hablar con José. La intención de ambos parándonos fue muy diferente. Ahora te explico por qué. Interesante. Sí. Yo que pensé, bueno, sí tengo que hacer mucho más para el Señor, puedo hacer más para el Señor, tengo que hacer más para el Señor, y empecé a pensar en eso, ¿no? En servirme más al Señor. Pero él fue a hablar con José, y José lo desafió al Instituto Bíblico. Yo no sabía nada. Realmente yo le expresé que estaba interesado. Claro, él le dijo ¿Cuántos años tenían ahí ustedes? 21. No, pará. No, 25. 25 años. Jovencito. Sí. 25 años ya con una niña pequeña de 3. Sí. Wow, qué desafío, ¿no? Sí, y bueno, ahí cuando José, cuando él habló con José diciéndole que la verdad lo había tocado mucho esto y que se daba cuenta que si quería servir al Señor no estaba preparado. Él necesitaba prepararse y hablaron de Instituto Bíblico. Claro, cuando él me lo dijo a mí, yo casi me muero, porque... Eras dejar tu lugar, tu ciudad, y venirte acá, a Monte. Venirme acá a Monte. Que no había mucho. No había nada. Campo, No había nada. Y era mucho miedo, mucha inseguridad. Yo lo convencí que no. Porque, claro, él estaba estudiando el poder de la mujer. Él estaba estudiando ingeniería, le iba muy bien, tenía un muy buen trabajo, él terminaba la carrera y iba a subir así, o sea que económicamente estábamos muy bien. Yo tenía más de 40 alumnos de guitarra y piano en mi casa, trabajaba 2 veces por semana y teníamos los dos, o sea, económicamente estábamos muy bien. Y bueno, cuando él me habló de eso, le dije, no, eso es para chicos que los padres los apoyan, les pagan, para nosotros eso no es posible, ¿cómo vamos a hacer? Así que bueno, en realidad pasó un poquito de tiempo y nos olvidamos del tema, no se habló más. Pero la lucha él la tenía permanentemente en el corazón, ¿no? Más que yo, o sea, yo en un sentido también, pero es como que bueno, yo le había dicho, comprate libros, vos sos inteligente, no necesitas ir a un instituto bíblico, estudiá la Biblia solo, si vos tenés capacidad, o sea... ¿Te acuerdas del momento, o vos, Willy, de cuando ya vinieron aquí? Sí, ahora es claro. Fue un día muy especial por el hecho de venir aquí, también porque era justo el día de nuestro 5º aniversario de casados. O sea, 5 años de 5 años de casados. Y yo me acuerdo... Una niña de 3 años llegaron aquí. Sí, llegamos, había una entrada ¿Año? que era 76. 20 de marzo del año 76. Hacía poquito que había comenzado el Instituto Bíblico. Era el primer año aquí. El año anterior había sido más apretado, más comprimido en la iglesia de Avenida del Libertador en Buenos Aires, que había facilitado el edificio. Entonces era el primer año aquí en Monte. Bueno, primer año, no había, como dijiste, era campo, no había nadie. Nosotros, Sonia, yo, Patricia, con 3 años, y en junio de ese primer año, que ese era uno de los frenos para venir, sí, que en el primer año iban a ser Esteban, ¿no? Yo estaba embarazada. Ya cuando
pensábamos en venir, ¿qué hacemos con un parto en el medio? Esa era una complicación. Pero fíjate que los cuatro, cuando nació Esteban, los cuatro en el primer bungalow vivimos dos años. La gente no se imagina esas cosas, ¿no? Porque... Pero me gustaría contar algo que es muy clave en el testimonio, en lo que viví yo especialmente, porque me acuerdo que José nos invitó a venir a hablar porque estábamos con el no nosotros y quiso saber qué pasaba, qué decisión íbamos a tomar. Y bueno, era muy difícil venir y decirle no, decidimos que no. Claro. Pero bueno, veníamos en el auto pensando si nos dice esto, le decimos esto, si nos dice esto, todo preparado para hablar. Y llegamos acá y en un momento, bueno, José nos llamó a hablar y dijo, bueno, quería saber qué pasó con el tema del llamado, si van a venir al instituto. Y en ese momento él se quedó callado y yo empecé a hablar y a decirle todo, ¿no? Bueno, no, que el trabajo, que el bebé, todo, el estudio. Todos los justificativos habido y por haber se los dije. Excusas, después me di cuenta que eran excusas. Sí. Y José le dijo a él, lo miró a los ojos y le dijo, Dios te llamó. Y él bajó la cabeza y le dijo que sí. Entonces le dijo, si Dios te llamó, tenés que obedecer. Y se puso así y le dijo, dame 3 buenas razones para desobedecer la voluntad de Dios. Ninguna. Y él dijo, no tengo ninguna. Wow. Y ahí fue cuando yo me derribé y dije, tiene razón, qué excusas, son excusas lo que estoy poniendo. Impresionante. Así que eso ahora comienza que la gente quizás que tú que le estás viendo de ese lugar estás pensando, bueno, estudiaron en un instituto bíblico, en una universidad y después se les presentó una oportunidad. Cuando charlas con los profesores que te presentamos, son personas que han pagado un precio alto en la vida, ¿no? Por eso la influencia, por eso el impacto. Y bueno, después comienza una nueva etapa, ¿no? La etapa de comenzar a formar alumnos aquí. Tú desde la enseñanza, pero ya vamos a volver ahí. Pero también cuando comienzas a seleccionar voces para ese gran sueño que José también le estaba ministrando, ¿no? Y en ese gran sueño, yo me acuerdo que seleccionaron a todos los de primer año y yo fui, pero yo creía que era Pavarotti, creía que era, qué sé yo, Plácido Domingo, digo, y voy ahí, digo, seguramente que quedo, aparte con la visión, digo, voy a ser parte del conjunto. Me hiciste cantar una canción que no le pegué a una nota, le pegué tan mal a las notas que se enojaron conmigo, y la verdad que me sentí frustrado, fracasado, pero después ustedes pensaron que yo podía tener un mejor papel, ¿no? Mira, yo por la duda que me digas eso, por la duda, yo traje una foto. No. Sí, traje una foto. O sea, que yo para ese musical, cuando suene la trompeta, y había otro que era en los jardines. ¿Querés que te muestre? Bueno, ella me trajo, ¿qué me trajiste acá? A ver. ¿Querés? Dale, por favor. O sea, como no tenía mucho arte para la música, lo que hicieron ellos me pusieron del personaje de Judas Iscariote. O sea que me encontraron, yo traté de cantar en do, en re, en mi, en todo, pero no le pegué a ninguna. Entonces dijeron, no, vos estás para Judas. Entonces, bueno, pero qué lindo, ¿eh? Para mí fue una experiencia extraordinaria, porque también recuerdo que en el musical de Palabra de Vida, en el año 89-90, mi papá no era creyente, vivían en Pergamino, mi madre se había convertido, yo era parte de este musical y no era este mismo, era otro, era cuando suena la trompeta, yo hacía de hijo también ahí, y mi mamá, que bueno, ustedes la conocen, como es doña Nenina, que es italiana, se llevó a mi papá, tenemos que ir a Buenos Aires, que el nene ¿no? Él va a actuar y un musical en el teatro, se tomó como por 4 horas, se bajó un retiro, se fue hasta Calle Corriente, y yo recuerdo que José nos puso a todo atrás del telón y dijo, habló del Salmo 8 y dijo, bueno, no somos nada ni nadie para que Dios tenga memoria de nosotros, pero Dios nos va a usar hoy. Vamos a orar por el papá de Sergio, que no tiene al Señor Jesucristo. Bueno, pasó el musical, yo estaba nervioso ahí con mucha fuerza, porque sabía que mi papá estaba ahí. Había 1.200 personas ese día. Sí. Y recuerdo que José, predicó un saco blanco que tenía ahí, predicó el Evangelio, fue un impacto, y la primera persona
recuerdo que él termina de predicar y ustedes nos animaban para ir a ir al encuentro de la gente que quizás se tomaba alguna decisión para aconsejar. Lo más maravilloso de todo fue que cuando él hace el llamado, mi padre cruza todo el salón y la primera persona, ustedes conocieron a papá, una persona muy especial, me da un abrazo en el medio de ahí del auditorio y para mí fue impactante porque un musical, el ministerio de ustedes, la visión del fundador, llevó a mi papá a Cristo, así que doy gracias a Dios. Estamos disfrutando de un tiempo fantástico quizás con los fundantes de Palabra de Vida, ¿no? Cuando digo esto, ese primer grupo de discípulos que comienza este ministerio y reproducen esta visión de la música en toda Latinoamérica. Vamos a ir a un corte y mientras miras algunos anuncios, seguimos tomando un café con ellos. Ya volvemos y volvemos después para ver la vida de Willy quizás como profesor. Ya nos vemos. Punto para ti. Volvemos, estamos ahí. ¿Cómo están todos ahí del otro lado? ¿Bien? ¿Cómo está la gente de Latinoamérica? Nuestros amigos de Latinoamérica. ¿Qué mesa que tengo hoy? ¿Qué mesa? Bueno, después de haber escuchado también algunos ministerios de Palabra de Vida, como Movilízate, el podcast de Movilízate es algo apasionante, con mucho impacto también en toda Latinoamérica, en toda la habla hispana, España inclusive también. Damos gracias a Dios también por toda la plataforma de recursos de Palabra de Vida, el Ministerio de Iglesias Locales. Ahí vas a poder ver también muchos recursos para la iglesia del Señor donde tú sirves. Estamos aquí para servirte, pero estamos aquí para seguir con la historia, esta historia apasionante que es la historia de Dios, tomando personas y llevándoles a donde Él quiere llevarlas, pero haciendo un impacto en la evangelización y en el discipulado. Hablamos un poco de ustedes, cómo se conocieron, cuándo fueron los primeros pasos, la visión de José en los comienzos, todo el desarrollo musical. Pero me gustaría preguntarte también, la gente te conoce como profesor, como expositor bíblico, y todos reconocemos que Dios te ha dado ese don también, y no ha tenido materias fáciles aquí, ¿no? Porque algunas con escatología, Mateos, Daniel. ¿Cuándo comenzaste a enseñar tu primera materia? Fue en el año 78.
fue Génesis. 2 años después de estar... Sí, claro. 3 años. Realmente realmente hubo una necesidad porque Génesis no figuraba originalmente en el currículum de materias. Entonces era alumno de tercer año en el 78, pero a la vez comencé a enseñar Génesis en primero. Wow. Fue un privilegio hacer las dos cosas, y ya en el 79, ya terminando el estudio, comencé con Daniel y de a poco se fueron agregando. ¿Cuántos alumnos eran ahí en ese primer año? Eran poquitos, ¿no? O sea, cuando comenzaron... Claro, cuando nosotros ingresamos al Instituto Bíblico eran 60 y algo todos, Okay. Todos los años. Los 3 años, así que sí, era un grupo reducido, pero fue creciendo de una forma impresionante. Exponencial, ¿no? Fue tremendo, Porque de los años casi 80 para adelante fue un crecimiento muy rápido, continuo, ¿no? Y la prueba está en un edificio que se construyó pensando en aulas que nunca se pudo usar, porque hubo un año donde creció tanto que el edificio finalmente terminó siendo un edificio de oficinas. Wow. Y que la más grande iba a ser para el aula del primer año, y esas nunca se utilizaron para instituto. Ahora, como profesor del Instituto Bíblico, pensando hoy quizás muchos amigos nuestros, ya siervos del Señor, profesionales que nos están viendo, jóvenes que hoy son pastores, ancianos en iglesia en todas partes del mundo, los tuviste como alumnos, ¿no? Esa relación profe-alumno va mucho más allá de lo académico. Creo que una característica dentro de Palabra de Vida no es que vienen aquí a una universidad académica, sino esa relación alumno-profesor, como de padre a hijo, de pastor, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue esa vivencia con el alumno? Hoy una de las cosas lindas de viajar, compartiendo la palabra en diferentes lugares, es el hecho de encontrarnos con alumnos que pasaron por este lugar y ver lo que están haciendo, ver lo que uno pudo ser influencia, y además tener esa relación que va más allá de el profesor y el alumno. Tenemos grandes amigos que son amigos después de haber estado acá 3 años estudiando la palabra, se fueron, Dios lo está usando en gran forma en diferentes partes del mundo, pero aún con el hecho de que es mucho más fácil la comunicación vía WhatsApp o lo que fuere, tenemos un contacto, y es tan lindo cuando de pronto llaman y comparten un pedido de oración o oramos juntos. Es muy hermoso porque realmente, qué sé yo, se establece un vínculo, ¿no? Aparte del vínculo desde la enseñanza, ¿no? Y después ya nos vas a contar cuántos años hace que das, por ejemplo, Daniel. Ese vínculo que ustedes tenían, que a mí me permitió viajar con ustedes 2 años, ahí en Sudamérica, el vínculo en los viajes. Porque ahí donde el profesor es quien es. Claro. O sea, viajan todos juntos, comen todos juntos, claro. Van a diferentes casas. Ese vínculo, ¿qué historias pueden contar de esos viajes? Que yo sé que nos reíamos, después dormíamos como tronco. Hay que reconocer a los choferes, grandes choferes que tuvo Palabra de Vida. ¿Recuerdan a varios de ellos? Hay varios, Jorge Clauser, después había otro. El Gordito Delgado también. El Gordo Delgado. Después había algunos alumnos que en su momento pasaron y ayudaban en ese ministerio. Y anécdotas, bueno, 1000. Qué sé yo, no sé, ahora pensando ahora, recuerdo, una oportunidad hicimos una gira por Córdoba y fuimos a un lugar donde recién estaba comenzando una iglesia. Era un lindo testimonio porque había un lindo grupo de nuevos convertidos. Entonces habían conseguido un saloncito que estaba vacío, y ahí con unos tablones arriba de esos tanques de 200 litros, ¿viste? Habían armado el escenario, ¿no? Entonces yo dije, bueno, chicos, tienen que tener cuidado porque cuando se bajan las luces, fíjense, eran tablones, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Yo les advertí todo eso. Estábamos en medio del musical, se bajan las luces y... no me rompas nada, Inmediatamente digo, prende la luz. Se prenden las luces y uno de los muchachos había caído en un tacho y se ven las piernas de los dos. Tardaron varios minutos hasta que se podía recomponer la situación. No te acuerdas de esa, pero también, o sea, la gente no sabe que en Paraguay, por ejemplo, con Reinaldo Acevedo, que organizaba ahí
campañas enormes. Tremendas. Con Alejandro Colombo también. Sí, Bueno, fue tremendo. Pero yo me acuerdo participar en el Teatro Paraguayo Japonés. Era lo último en tecnología. Sí. Miles de personas, pero filmaban para que lo iban a ver más de 2 millones de paraguayos Sí, por claro, el canal de la tele. Canal 13 de Asunción. A partir de ese año Varias hubo películas. 4 o 5 musicales. Yo inclusive me quedaba quizá unos días más para hacer la edición con los técnicos del canal y armaban el programa para pasarlo por televisión. Así, sí, millones de personas. Quizás los jóvenes hoy, bueno, indudablemente que están identificados con Hillsong y todas estas bandas y estas iglesias que han formado grupos enormes musicales. Pero quiero decirte algo, a mí me gusta la música, no soy músico. Pero en ese momento lo que era el musical de Palabra de Vida era eso, era un impacto nacional, un impacto en Latinoamérica. Ver casi 40 personas, 40 alumnos en escena con vestuario, viajando con un tremendo bus por todo el país, y cada año es una historia nueva. Sí, Ya me acuerdo. Y algunas cosas, disculpa la interrupción, algunas veces las cosas salían bien sin prepararlas, ¿no? Sí. Te cuento, cuando hicimos el musical sobre el hijo pródigo, el muchacho que hacía de hijo pródigo era Tito López, un muchacho paraguayo. Sí. Entonces llegamos a Paraguay y él estaba tremendamente emocionado de estar en su patria, de poder cantar, ministrar en su patria. La cuestión que en la mitad del programa, cuando está toda la crisis del chiquero que quería que volver, se desmayó. Entonces me avisan por intercomunicador, el hijo pródigo está desmayado. Entonces yo tuve que decir, tenemos un inconveniente, disculpen, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces yo fui, entonces no sabíamos cómo hacer. Y había un muchacho, Avisadul Prado, de Costa Rica, que nos ayudaba con el vestuario. Entonces, y con los ensayos de las voces. Entonces él dice, de las voces de los actos, los actores, él practicaba con ellos. Entonces dice, mira, yo sé lo que él tiene que decir, si querés lo hago yo. Entonces, bueno, ya no había más canciones porque Tito cantaba, pero ya todas las había cantado. Entonces, bueno, salí vos. Entonces, bueno, avisé, bueno, vamos a seguir un programa. Pero la cuestión era que Tito era un poquito gordito. Más rellenito. Y Avisadul era un padre flaquito. Claro, el hijo pródigo perfecto. Claro, la gente salía del programa diciendo, qué bien la figura. Se fue de la casa gordito y volvió flaquito. Entonces la gente hablaba de eso para que la idea... No lo hicieron una idea nuestra. Mirá vos, cómo sacaron provecho rédito de algo. El señor lo quiso hacer porque no lo había pensado. Impresionante, pensamos en Avisadul Prado, vino una generación de Costa Rica increíble. Sí, muchísimos. Todos chicos bien preparados, simpáticos. Y muchos de ellos haciendo una gran obra en sus países. Hoy Avisadul está como Colombia. pastor en Colombia y su hermano José está llevando adelante Costa Rica el ministerio que comenzaron Hope. Un gran ministerio. Pero lo hemos visto allí nosotros. Yo pienso en eso. También ustedes marcaron, yo recuerdo en jóvenes involucrados a través de los clubes bíblicos también, con la influencia de ustedes, marcaron un estilo también, ¿no? Porque cómo cantábamos o cómo no hacerlo, la dirección en la iglesia, esto de va la música primero, la predicación después, todo fue un estilo muy aquí, muy conseguido aquí, que eso se reprodujo en el mundo entero. Y eso trajo también, yo creo que trajo salud a la iglesia, ¿no? En el aspecto musical y los coros. Yo recuerdo que cada año vos en campamentos hacías un coro nuevo. Sí. Y era el hit del verano, ¿no? Porque todos cantábamos. Por varios años yo componía 1 o 2 canciones y claro, evidentemente era nueva y los chicos salían con... Muchachos, ustedes que están escuchando esto no es Hillsong, que viene de ahora, que cantamos las músicas, 1000 razones o 10.000 razones y todo, y las no, ya venía con ellos. En esa época nosotros reproducíamos las músicas de ellos en nuestros clubes bíblicos en las iglesias, ¿no? Todo cambia, pero lo que yo siempre digo es la influencia en la vida de tantos jóvenes. Quiero hablar un poquito con esa, ¿me dejas? No hay problema. Formaron una familia preciosa. Dios me dio la oportunidad de trabajar con algunos de tus hijos, ¿no? Y precisamente 10 años con tu yerno y con tu hija, ¿no? Háblame un poco, yo podría decir muchas cosas, ¿no? Primeramente porque fue el impacto. Yo recuerdo que ustedes estaban convirtiéndose en abuelos. Estaban en Nueva York en el nacimiento de Brian y yo estaba en la luna de miel con Nancy
Y fue ahí que no sé qué te llamamos a ti para saludarte, no sé por qué. Ahí estábamos ahí, digo, vos saludas a Sonia, que esto, que el otro. Y de pronto David se le prende la lamparita, estaba con Dan ahí. Creo que estaba Dan también ahí en el come. Dice, dice, el gringo hizo un asado, hizo un incendio, dice, se quemó todo. Me dijo, y ahí creo que Dan también lo motivó para llamar y él me llama. Y él me llama a la luna de miel, tu hijo, tu político. Me llama y me dice, dice, negrito, estaba pensando vos, estoy orando, vos sos un hombre de iglesia. Le digo, loco, estás de remate, mi luna de miel está. Digo, justo acá me llamaba. Y ahí comienza, y ahí pasamos, yo siempre digo, los mejores años de la vida porque dejamos todo, quizá la misma historia, negocios, familia, nos fuimos sin hijo, es una preocupación menos, pero llegamos y comenzamos la obra misionera después que nos envió la iglesia ahí, ¿no? Pero uno pudo ver también toda la influencia de usted en la vida de sus hijos, en la manera que Patricia, indudablemente que David no cantaba, gracias a Dios, pero la influencia que tuvieron en la vida de Patricia, creando musicales, haciendo eso con excelencia, ella muy exigente, Patricia, salió vos, no, nada torcido, todo derechito, ¿no? Bien, pero contame un poco de tus hijos. Bueno, para los que no saben, tenemos 3 hijos y 9 nietos, ¿no? Cada hijo tiene 3 hijos. Y no paran, ¿eh? Sí. Yo creo que ya pararon, pero sí, una bendición para nosotros. La historia, vamos a decir, comienza, bueno, uno está acá, ministra a alumnos, consejera por tantos años, y uno motiva a salir a la obra y qué sé yo. Pero cuando la primera vez que yo tuve así una idea de lo que podía pasar fue en una conversación que tuve con David cuando estaba de novio con Patricia. Él me dijo un día, mira, yo quiero ser bien sincero con vos, te quiero decir la verdad. Yo estoy acá porque ellos hicieron IPEM y estaban acá y tenían la tarjeta de oración Palabra de Vida Argentina. Me dijo, yo estoy acá y estamos acá, pero muy adentro de mi corazón, donde ni yo llego. ¿Así te dijo? Así me dijo. Yo llego. Sí. No siento que voy a estar toda la vida acá. Y te quiero avisar, si el Señor me llama a África, a la China, yo voy. Y fueron. Por primera vez se me heló la sangre, ¿no? Claro. Pero pensé, estamos motivando a tanta gente en el instituto, ¿no? Y le decimos, bueno, ahora el Señor me está pidiendo a mi hija, que abra la mano. Mi familia, y tenía que abrir la mano. Y la verdad que nunca me arrepentí, porque ellos hicieron un ministerio fabuloso. Y doy testimonio de eso. Un ministerio donde impactaron cientos de jóvenes, de los cuales hoy tenemos muchos jóvenes portugueses, pastores, líderes. Yo pude acompañar a David en esos 10 años, que para mí fue una locura. De ver, de armar las agendas de los grupos que venían de los Estados Unidos y bueno, un visionario también, y fue, bueno, la persona que yo puedo decir, Dios me ha bendecido, pero no solo David y Patricia, también. Sí. Patricia, después Esteban, que tiene el segundo hijo, que también está en la obra. Él iba a estudiar una carrera, pero el Señor lo llamó y cambió todos sus planes, y lo mismo fue con Pali. Él también quería estudiar una carrera, pero hizo primer año de instituto, y cuando estaba por terminar dijo, no, voy a hacer el segundo, y cuando estaba por terminar dijo, no, sigo acá, y ahora él está en Portugal, con su esposa sirviendo. Para decirles, quizás tienen 3 hijos preciosos, nueras y yernos preciosos, una familia hermosa al servicio del Señor, y esto es lo que Dios da, cuando uno abre la mano, Dios bendice, y les ha bendecido no solo con hijos propios, sino con hijos espirituales. Y creo que esa es la marca y la bendición que ustedes le han traído a este ministerio por años. Esto se sigue reproduciendo. Para mí, les digo, la verdad es un honor, ¿no? Es un honor porque también son parte de mi vida. Tú eras consejera de Nancy, de mi esposa, sí. Y nos parece mentira estar con ustedes aquí como con otros hombres de Dios que fueron mis profes, fueron las personas que marcaron la vida nuestra. Y hay gente que los está viendo. Quizás, terminando, podemos dejarle una palabra, quizás a la esposa de un misionero, de un anciano o de un hombre de negocios. Tenés todas las características para decirle a ellos,
o darles un consejo al alumno de primer año que empieza esta carrera online y no te conocen, quizás algunas palabras les puedes decir, después le voy a pedir a Willy. Te diría lo mismo que me dijo José a mí. Nunca vas a ser feliz fuera de la voluntad de Dios. Si Dios te marca algo, tenés que obedecer. Y te puedo asegurar que con todos estos años que han pasado, nunca me arrepentí, al contrario. Al principio me sentía como, ¿por qué yo tengo que ser misionera, no? Pero hoy digo, ¿por qué me elegiste a mí, no? ¿Por qué yo? Y Amén. pensar que realmente, como dice el apóstol Pablo, me tuvo por digna de ponerme en el ministerio. Y voy a estar agradecida toda mi vida. Y siempre en deuda con el Señor. Así que es un gozo poder servir al Señor. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y quizás también este gran hombre, que no mide mucho de alto, pero es un gran hombre, ya con muchos años, pero con una gran juventud. Yo lo admiro todos los días, viniendo a la oficina a preguntar, con nuevas ideas, con nuevas cosas. Realmente te admiro por lo que haces, por tu empuje, por tu sencillez, pero también por buscar lo mejor para la obra del Señor. Para mí es un honor. Quizás también muchos que te quieren, que te aman. Yo sé que hay mucha gente que te ama, te quiere, y otros que no te conocen. Quizás también una palabra de aliento para muchos exalumnos y alumnos. Llegando a este momento de mi vida, no soy muy viejo, pero ya la mayor parte pasó, debo reconocer, y uno se da cuenta que la verdad que menciona Job de la brevedad de la vida, es una realidad. Entonces también he descubierto que lo que da satisfacción, lo que da es encontrar que uno vivió para algo que vale la pena. Que trasciende. Exacto. Por ejemplo, para mí, el camino que Dios tenía para mí era, por ejemplo, estar involucrado en la enseñanza en este lugar. Para mí es una satisfacción tremenda tener centenares de pastores, misioneros en diferentes partes del mundo que si escuchan mi nombre dicen, me enseñó Daniel, me enseñó Mateo. Wow. Entonces, eso le da una trascendencia a mi vida. Decir, bueno, valió la pena haber vivido en este mundo. Porque el Señor me dio un privilegio de ser de influencia a otras personas, de ser de bendición al compartirles la palabra. Entonces, ¿Sabes qué me gustaría terminar diciendo? En la vida hoy, con un marketing y una exposición, sobreexposición del hombre, lo que he aprendido de los dos, que más que una familia para mostrar, es una familia para servir. Y esto es lo que ha marcado la vida de ustedes y seguirá marcando las generaciones, porque tienen sus hijos en la obra del Señor y sus nietos sirviendo también, siguiendo a sus papás. Así que muchísimas gracias por honrarnos, muchísimas gracias a vos que estás ahí del otro lado, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, donde estés. Quiero decirte que charlando con los profesores es más que un café, es algo que va a trascender en tu vida. No te olvides, como dijeron ellos, la voluntad de Dios es el lugar más seguro en el cual puedas estar. Te vemos de aquí en 15 días con nuevos convidados. Como dicen los portugueses, até já. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.